resumen de lo que se ha comentado en este tema, en el punto 4. Yo quiero recordar, no sé si algunos de ustedes o la mayoría estuvieron en un primer foro a inicios de nuestras gestiones, porque vamos a la par, donde en aquel tiempo se comentaban ciertas cosas, no tan aterrizado como ahora. Se comentaban diferentes situaciones, este tipo de carencias, situaciones de conflicto con los alcaldes. Y en aquella ocasión teníamos la presencia de algunos compañeros diputados que ya habían tenido la experiencia de haber sido presidentes municipales. Y hacían participaciones muy valiosas, donde se ponía en una balanza tanto las peticiones que hacen los contralores como la posibilidad, principalmente económica, que tienen o no los municipios de brindar esas condiciones. En aquel tiempo, en aquel foro, algunas participaciones de los contralores decían: es que nos tienen que dar vehículo, oficina, secretaria, las tres partes sustanciadoras, investigadoras y sancionadoras que marca la nueva ley, nos tienen que dar internet, computadora. Y luego decían los alcaldes: no, pues que piden las perlas de la Virgen, piden mucho. Había otras participaciones de contralores que decían: es que necesitamos plasmarlo en la ley para que se estipule una cantidad de presupuesto que debemos de recibir las contralorías. Y había muchas opiniones, todas valiosas, por supuesto, pero también la visión de los alcaldes era importante, porque sin duda tenemos que observar sobre todo la capacidad económica de los municipios. No es lo mismo hablar de Fresnillo, de Guadalupe, de Zacatecas, que hablar de Susticacán, que hablar de Florencia, de Benito Juárez, que hablar de Santa María, que hablar de Trancoso o de Concha del Oro, ya lo decían ahorita, de Mazapil, donde ni siquiera hay internet, donde ni siquiera hay telefonía celular, solamente los teléfonos fijos. Es decir, y el gran reto, creo yo, o el gran conflicto era cómo poder llegar a un equilibrio. Porque luego también en aquel tiempo hubo una participación que me llamó mucho la atención, que decía un exalcalde, decía: es que cuando empoderas tanto a un contralor o cuando se crece tanto, luego te extorsiona y luego te dobla la manita para que le des o para que haga ciertas cosas, ¿no? Lo cual se me hace que no es cierto, pero bueno. En aquel tiempo, pues, la gran interrogante era cómo lograr ese equilibrio. Y creo que dentro de algunos de los puntos que ya el Contralor nos leías en lo que viene siendo esta propuesta, creo que se llega a ese equilibrio. De alguna forma le dan la participación a la Auditoría Superior del Estado, que es dependiente del Poder Legislativo, para que de alguna forma sancione cuando un municipio no le está brindando las condiciones necesarias o mínimas necesarias al contralor. Creo que hay un ente muy importante que viene siendo la auditoría. ¿Quién mejor que ellos conoce la capacidad financiera económica de un municipio para decir si se le están brindando o no las condiciones proporcionales, por supuesto, o mínimas necesarias para que el contralor tenga las herramientas? En ese sentido, creo que ustedes logran encontrar ese equilibrio que no encontrábamos en aquel primer foro, Edmundo, y creo que le dan al clavo. Lo dejo eso pues como resumen, como comentarios de este tema, muy valioso, y por supuesto todas y cada una de los incisos que ya comentaste, Contralor, son verdaderamente puntuales. Y bueno, por último, nos vamos al tema número 5, que viene siendo la designación de los titulares de la unidad de responsabilidades administrativas. Y para ello le pedimos al Contralor de Río Grande, Mario Alberto Vázquez, nos ayude con este tema, con este